Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos una semana más. Esta es la Iglesia Fuente de Vida que transmite de la ciudad de Quito, en Ecuador. Acompáñenme por favor en esta transmisión al libro de Efesios, al capítulo 3, versos 1 al 7. Bueno, antes de comenzar vamos a orar. Padre bendito, te pedimos en el nombre de Jesucristo que tu palabra sea expuesta, Señor, Padre, de una forma fiel, Señor, al mensaje que tú querías que la humanidad, que las personas conozcan, Señor, de parte tuya. Solo somos, Señor, pregoneros de tu verdad. Padre, que la gloria solo sea para ti y no para hombres pecadores como nosotros, que por tu gracia hemos sido redimidos. Que tu palabra brille, Señor, y que la verdad de tu palabra nos haga libres. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, cuando se ha preguntado muchas veces a las personas ¿qué se entiende por iglesia? ¿No es cierto? Hemos visto en este libro, en esta carta a los Efesios, que veíamos posiblemente fue una encíclica, ¿no es cierto? Es decir, una carta que era dirigida a varias iglesias y no efectivamente solamente a los Efesios. Hemos podido ver que la estructura de esta carta es maravillosa. La riqueza de la teología, la riqueza de la doctrina que podemos percibir en ella es algo maravilloso, es una gran bendición de Dios poder estudiar esta carta a los Efesios. No por nada es considerada teológicamente como la perla del Nuevo Testamento. Y es importante que podamos percibir, ¿no es cierto?, que esta carta tiene 6 capítulos. Y del capítulo 1 al capítulo 3, la palabra de Dios nos está hablando de forma indicativa, ¿no es cierto? De este capítulo 1 al 3, Pablo está afirmando nuestra posición en Cristo, ¿no es cierto? Lo que éramos antes y lo que somos ahora, ¿no es cierto? Éramos pecadores, éramos enemigos de Dios, ¿no es cierto? Extranjeros, ¿no es cierto? Y ahora somos injertados en el reino de Dios, en su pueblo santo. Fuimos rescatados, ¿no es cierto? Entonces esa es nuestra posición. ¿Y por qué? Sobre todo, algo que va a repetir muchísimo, toda la carta de Efesios es la palabra en Cristo. No se olvide de esa palabra. Toda la carta de Efesios va a decir en Cristo. Recuerde eso, en Cristo. Es que es en Cristo, ¿no es cierto?, la razón por la cual somos salvos. Y la carta va a dejar muy claro eso. En el capítulo 3 dice, pero ahora en Cristo, ¿no es cierto? Capítulo del 1 al 3 dice, ahora en Cristo sois, ¿no es cierto? Somos salvos, somos redimidos, somos adquiridos, somos hechos hijos de Dios. Recuerden nuestra posición en Cristo. Del capítulo 1 al capítulo 3, de forma indicativa. Del capítulo 4 al capítulo 6, en cambio, de forma prescriptiva, de una forma mandatoria, nos va a decir, bueno, ahora que ya saben que son en Cristo, ya conocen su posición en Cristo, deben hacer por su posición en Cristo esto, ¿cierto? Y ahí nos va a hablar mucho de qué es en realidad la iglesia. Nos va a hablar de nuestros deberes, de nuestras tareas como cristianos, como cuerpo de Cristo, porque pertenecemos a Cristo y estamos llamados a muchas cosas, como es la predicación de la palabra, el mostrar la gracia de Cristo, porque ahora estamos en Cristo. Y esto ya no va a ser indicativo, sino que, como lo hemos mencionado del 4 al 6, es mandatorio, ¿no es cierto? Son mandatos que deben ser cumplidos para aquellos que pertenecen verdaderamente a Cristo, que están, una vez más, en Cristo, ¿no? Entonces, por esta causa, es que nosotros vamos a hablar
el día de hoy, ¿no es cierto? De quiénes somos. Una vez más vamos a ver nuestra posición en Cristo, en esta tierra, con la gran bendición que Cristo nos dejó de una iglesia. Acompáñenos, por favor, entonces a la carta a los Efesios, al capítulo 3, versos 1 al 7 en esta oportunidad. Y voy a dar lectura de corrido para que podamos tener un panorama de lo que vamos a estudiar, de lo que se va a exponer el día de hoy, de la riquísima palabra de Dios. Vamos, por favor, entonces, capítulo 3, verso 1 de la carta de los Efesios, y dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Verso 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Muy bien. Y ese es el panorama de lo que vamos a estar el día de hoy estudiando. Pero hasta eso déjeme decirle una cosa. Hay tres formas de ver, hay tres acepciones, si cabe el término, de definir una iglesia para las personas, ¿no? Tres formas de ver. Y la primera es que la iglesia es un edificio, ¿sí? Donde se congrega gente. La segunda es que la iglesia es un rebaño, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Somos un rebaño de ovejas, pastoreadas por un pastor, Cristo Jesús. Y la tercera es que la palabra de Dios dice que somos un cuerpo, ¿no? Que la iglesia es un cuerpo. Y que ese cuerpo, un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y todo lo demás, los miembros, somos nosotros, su iglesia. Cualquiera que sea la acepción que a usted más le guste, la forma de ver que a usted más le guste, sin lugar a duda, mi querido amigo o amiga, mi hermano o hermana en Cristo Jesús, estamos en esto juntos. Cristo nos dejó su preciosa iglesia. Y déjeme decirle una cosa. Hay muchas personas que tratan de negar la iglesia de Cristo, que tratan de negar que Cristo y la iglesia son uno solo. Jesús y la iglesia no son idénticos, sin lugar a duda. Jesús es perfecto. Jesús es maravilloso, Jesús es santo, santo y santo. Pero Cristo y la iglesia, mi amigo, son inseparables. Así que aquel que ama a Cristo, ama a su iglesia, porque Cristo ama a la iglesia con un amor celestial. De tal manera amó Dios a la iglesia, Jesucristo a su iglesia, que su vida dio por ella. Muy bien, vamos por favor a 1 Corintios capítulo 12 en sus Biblias para poder empezar la exposición del verso 1 del libro de Efesios. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, verso 12 al 20, vamos a leerlo. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. Verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Verso 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Verso 15, si dijere el pie, ¿por qué no soy mano?
no soy del cuerpo. ¿Por qué eso no será del cuerpo? Verso 16. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Verso 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. No se olvide de esta palabra, como Él quiso, es por su voluntad. Recuerde, para aquellos que estamos en Cristo Jesús, comprendemos que la palabra de Dios, la Biblia, está encima de nosotros. La palabra de Dios es autoritativa en nuestras vidas, es la que comanda nuestras vidas, no nuestras emociones, no nuestros sueños, no nuestras falsas percepciones, no hay veces que nos engañan tanto las emociones que decimos, escuchamos la voz de Dios, escuché y elegimos versos al azar y sacamos textos de contexto para torcer la palabra de Dios y para tratar de justificar nuestros vanos deseos. ¿Y qué más dice? Verso 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Verso 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Recuerde, el cuerpo es inseparable. El cuerpo es uno solo. El cuerpo es de Cristo y no puede ser separado. Aquel que viene a Cristo es parte de la iglesia de Cristo. Y algo interesante que comprender aquí. Los miembros del cuerpo, la mano, el oído, el olfato, la boca, el ojo, el pie, cualquiera que éste sea, están hechos para ministrar, ¿no es cierto?, a la cabeza. Están hechos para que la mano, ¿no es cierto?, no tenga su propia voluntad, sino que obedezca a la voluntad de la cabeza. Si la cabeza quiere comer, entonces la mano tiene que tomar el alimento y ponerlo en la boca. Si la cabeza quiere ver, los ojos tienen que ver hacia donde la cabeza quiere que vea. Si la cabeza quiere oír, ¿no es cierto?, quiere escuchar, los oídos deben percibir lo que la cabeza quiere escuchar. Si la cabeza quiere moverse, entonces las piernas y los pies deben conducir a todo el cuerpo, ¿sí?, por donde la cabeza quiere. Somos miembros de un solo cuerpo y ministramos a una sola cabeza. Servimos todos a una sola cabeza, Cristo Jesús. Amigo, estamos en esto todos juntos. Gústele o no, pero le quiero decir que es una gran bendición que Cristo Jesús nos haya dejado a su iglesia, a su cuerpo, en esta tierra, para mutua edificación y para servicio de Cristo. No se olvide eso, mi amigo. Ahora, con esto en mente, por favor, volvamos a Efesios, capítulo 3, verso 1. ¿Qué dice Pablo? Entonces, verso 1 dice, por esta causa. ¿Por qué causa? Bueno, ya vamos a ver. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Cuál es la causa que menciona aquí Pablo, por la cual él es prisionero en Cristo Jesús? La causa es las verdades sobre la autoridad, ¿no es cierto?, de Cristo y la unidad de los creyentes. Por esa causa, por la unidad de los creyentes, ya no hay más gentil, como veíamos en 1 Corintios capítulo 12, verso 12, ya no hay más gentil, no hay más griego, no hay esclavo, no hay rico, no hay pobre, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, ¿no es cierto? Hablando de que muchas veces dentro del judaísmo se dejaba a un lado a la mujer o de cierta forma se la menospreciaba, ¿no? Para Cristo todos somos miembros útiles de un solo cuerpo, todos al servicio del Señor. Podríamos hablar de que en esta tierra corrompida, en este mundo perverso, el único
lugar donde hay donde puede haber una verdadera unidad, es en la iglesia de Cristo, donde no hay distinción de persona, ni por su aspecto económico, social, por su color de piel, su raza, ¿cierto? El color de sus ojos, el color de su cabello, no importa, somos de Cristo. Y eso es algo maravilloso, como en Cristo Jesús, dentro de su iglesia podemos ser un solo cuerpo, con un solo objetivo, servir a la cabeza, servir a Cristo. ¿Por qué podemos entonces estar unidos, siendo tan diferentes? ¿No? La clave que la palabra de Dios nos da es que todos lo que nos va a unir es la verdadera doctrina de servir verdaderamente a Cristo. Hay muchos lugares, lamentablemente, donde se predica, donde se ataca en la predicación a las emociones de las personas, a ser exitoso, a que todo te salga bien. ¿Y cuánto me duele esa clase de falsa predicación? Porque cuando viene la tribulación, cuando vienen los problemas, cuando la fe es probada, ¿no es cierto? Muy poca gente puede ser considerada exitosa en este mundo. Es un evangelio que se basa bajo los parámetros de este mundo. Es un evangelio que ve el éxito, que ve la conformidad, la felicidad, de acuerdo a los parámetros de este mundo. Y déjeme decir una cosa, es un falso evangelio. Porque la palabra de Dios, de lo que vamos a leer el día de hoy, nos muestra otro tipo de victoria, otro tipo de gloria. ¿Sí? Otro tipo de servicio. Así que, antes de avanzar, permítame darle la bienvenida a esta predicación que lleva por título El misterio del ministerio. Avancemos entonces y ya vimos la causa por la cual dice Pablo, por esta causa yo Pablo, ¿no es cierto? Y fíjese que dice yo Pablo, es decir, Pablo quiere que la gente reconozca quién es él, ¿sí? Que él es en ese entonces, ¿no es cierto? Y ahora lo sigue siendo hasta ahora, pero en ese entonces, uno de los máximos líderes de la iglesia primitiva. El apóstol escogido para los gentiles, gloria a Dios. El apóstol que reemplazó, ¿no es cierto?, prácticamente a Judas, el traidor. No fue Matías. Eso si usted lo estudia a profundidad, lo mira en el libro de Hechos y mira la trascendencia del ministerio de Pablo y lo que Pablo va a decir, él es el apóstol para los gentiles. Ahora, pasamos a esta parte, dice después de la coma que dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Cuando Pablo habla de esta palabra prisionero, se refiere bajo el control de Cristo, de cada detalle de su vida estaba en manos del Señor. A eso se refiere. Miren, yo predico la palabra, dice Pablo, ¿no? Yo ya conozco la palabra. Recordemos quién era Pablo. Pablo, escogido por el Señor Jesús, ¿no es cierto? Él era antes, cuando se llamaba Saulo de Tarso, uno de los más grandes perseguidores de la iglesia, criado a los pies de Gamaliel, educado por uno de los más grandes rabinos. Este hombre tiene las credenciales que cualquier persona de esa época, cualquier joven judío de esa época hubiera querido tener. Si lo hablamos al día de hoy, Pablo debería ser el doctor Pablo, el teólogo, el magíster de magísteres en temas de teología. Pero Pablo dice, ¿no es cierto? Yo estoy prisionero en Cristo Jesús y aunque ya conozco el Evangelio, ya soy salvo por la gracia de mi Señor Jesús, estoy prisionero, ¿no? Estoy cautivo a la voluntad de Dios de seguirles predicando a los gentiles. Y claro, cada vez que Pablo hablaba de los gentiles, los judíos le aborrecían,
Porque recordemos un poco qué eran los gentiles para los judíos. Usted recordará ahí en el Antiguo Testamento y en los relatos de los evangelios del Nuevo Testamento, vamos a encontrar cómo los judíos, con tal de no pasar por Samaria, que eran mezclados con gentiles, se daban la vuelta entera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para ellos era eso considerado una abominación, los gentiles. La palabra goyín, que significa abominable, ¿no? Despreciable. Y Pablo, dice, ¿no es cierto?, por causa de vosotros, ¿no? Prisionero en Cristo Jesús, por causa de vosotros, ¿sí? Obedezco a la predicación que es para ustedes, los gentiles. ¡Qué maravilloso! Ahora vamos, por favor, al verso 2, y dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¡Qué maravilloso! La administración de la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? La administración del llamado, los dones, las oportunidades, el conocimiento, la autoridad para ministrar como apóstol de Jesucristo a los gentiles. Si es que alguien ha escuchado de la gracia, si es que alguien ha escuchado de la salvación, entonces dice Pablo aquí, ¿no es cierto?, yo soy administrador de esa gracia. Yo soy alguien capacitado para poder hablarle a usted, gentil, ¿no es cierto? A usted que no estaba dentro de los planes de los judíos, a ustedes que Pedro no les quiere venir a predicar. Dios me ha nombrado administrador de su evangelio, de sus buenas noticias, de su gracia sorprendente para ustedes también, no solo para los judíos. Qué maravilloso es esto. Qué hermoso es comprender esto. Por favor, si me puede acompañar por un momento al libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 20. Hechos capítulo 20, versos 17 al 27 en sus Biblias. Y dice la palabra del Señor, Hechos 20, 17 al 27. Enviado pues, ¿no es cierto?, el título, si usted lee el capítulo 19, sí, solamente el título, ahí va usted a encontrar eso que dice Pablo en Éfeso. Y bueno, vamos a avanzar entonces a Hechos 20, 17 al 27, y dice el 17. Enviado pues, ¿no es cierto? Este es el discurso que Pablo da en Mileto. 17. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Verso 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Verso 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Verso 19, fíjese usted, qué contrario es a la falsa predicación de muchas personas del día de hoy. ¿Y dónde se quedó aquí el más que vencedor, el victorioso, el adinerado de este mundo, el acaudalado de este mundo, el que declara cosas y pasan? ¿Dónde está aquí? Con humildad, dice Pablo. Estuvo sirviendo con humildad a los gentiles en el Señor, con muchas lágrimas y pruebas. ¿Qué más dice? Y viniendo por las acechanzas de los judíos, porque los judíos le detestaban a Pablo por servirles a los gentiles. Amigo, parémonos un momento en este verso 19, porque es muy importante cómo podemos ver en la vida de Pablo la perspectiva cristocéntrica de las adversidades. ¿Cuál es la perspectiva cristocéntrica de la adversidad, mi querido amigo? Esto es muy importante que podamos comprender. Que muchas veces vamos a padecer dolor en esta tierra. Vamos a padecer quebrantamiento para que otros se beneficien. ¿Y eso le agrada a Dios? ¿Eso le complace a Dios? Claro que sí. Por supuesto que sí. Porque esa es la voluntad de Dios. Sea que muchos en esta tierra con gozo
agraden al Señor y otros con sus lágrimas le agraden al Señor o los seamos útiles al Señor a través del sufrimiento. Gloria a Dios por eso. Él es el dueño de nuestras vidas. Él es el Dios soberano. Un verdadero cristiano comprende esto. Un verdadero cristiano sabe que predicar el Evangelio muchas veces traerá lágrimas, muchas veces traerá dolor, muchas veces acechanza. Pero en todo eso, en todas estas cosas, y ahí sí, mire, esta es la verdadera palabra de Dios. En estas cosas, en todo esto, somos más que vencedores por aquel que nos amó, Cristo Jesús. Y nada, ni nadie, ni estas tribulaciones, ni nada en la tierra, ni debajo de la tierra, ni encima de la tierra, ningún ser humano, ninguna potestad, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Qué interesante es comprender esto, amigo, que estás pasando por dolor en este momento y que verdaderamente has comprendido, como dice aquí Pablo, que verdaderamente han comprendido la administración de la gracia de Dios que le fue otorgada a él, el Evangelio verdadero. Recuerda que muchas veces padeceremos dolor, pero este dolor en esta tierra es pasajero. Es un abrir y cerrar de ojos, en comparación a la gloria eterna que nos espera en el cielo. Y predicar la palabra de Dios. Si se debe sufrir por predicar la palabra de Dios en esta tierra, gloria a Dios por eso, por la salvación que ya tenemos nosotros en Cristo y por la salvación que otros tendrán por esa predicación. Verso 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Miren lo que hacía Pablo. No cesaba de predicar la palabra. Verso 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Verso 22. ¿Y qué dice? He aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Bueno, sabíamos lo que le iba a acontecer. Y él también lo sabía. Padecimiento. Pero él está, como dice aquí, en el verso 1 del capítulo 3, como ya lo leímos, está prisionero, hablo de la carta de los Efesios, está prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Está ligado, como dice en el verso 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu, obediente a lo que la cabeza me ordena. ¿Se da cuenta? El cuerpo no puede tener una voluntad diferente a la que la cabeza le ordena. Le doy gracias a Dios porque la mano no tiene voluntad, sino haría cualquier cosa que la cabeza no quisiera. La que tiene voluntad y la que ordena es la cabeza. La mano obedece. Verso 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me espera prisiones y tribulaciones. ¡Wow! Verso 23. Fíjese usted. ¿Qué puede hacer con esto un predicador de la prosperidad? ¿Qué puede hacer con esto un falso maestro de la declaración positiva? ¿Qué puede hacer con esto, con el ejemplo de vida de Pablo como un hombre sumiso a la palabra, que está su voluntad sometida al Espíritu Santo y que va a padecer, dando testimonio para que se salven otros? Que no tiene jet privado, que no se viste de lujo, que no tiene guardaespaldas. No nos dejemos engañar por la banalidad en la que viven esas personas. Están siendo guiados por sus propias falsas emociones. Y lo que predican es de sus banalidades y gustos obscenos. A los ojos de estas personas, Pablo
es el mayor loser de todos los losers. Es el peor de los perdedores, pero de acuerdo a la palabra de Dios, mire lo que va a decir, verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. A Pablo lo único que le interesa, no le interesan las riquezas de este mundo, no le interesa el poder de este mundo, no le interesa la vana gloria de este mundo. Lo que le interesa a Pablo es con tal que acabe mi carrera con gozo. La carrera de Pablo era predicar la palabra de Dios, así le cueste su propia vida en esta tierra, porque la vida eterna ya la tenía ganada. Verso 25. Y eso es, hermanos y amigos que nos escuchan el día de hoy, lo que nos debe importar en esta tierra. Los muebles, lo que sea, no nos lo vamos a poder llevar al cielo. Las almas de Cristo sí se van con nosotros al cielo. Las que comprendieron verdaderamente el Evangelio, que por la gracia de Dios fue predicado por nuestros labios. Verso 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando del reino de Dios, verá más mi rostro. Oh, hermano, cuando leemos estas palabras de Pablo, se nos van las lágrimas. Nunca más verán ya mi rostro en esta tierra. A Pablo lo único que le importaba era el Evangelio, y el Evangelio es lo único que importa, en realidad, amigo, amiga, porque el Evangelio es el que puede salvarnos de las llamas del infierno. Verso 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Verso 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo el Evangelio de la verdad, que salvará vuestras almas. Qué interesante. Ahora, por favor, vamos al verso 3 del capítulo 3 de Efesios, verso 3. Dice, que por revelación me fue declarado, esto es súper interesante, el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Cuál es el misterio? Leamos un poquito más. Verso 4. Antes de avanzar al verso 4, no se olvide, aquí en el verso 3 dice que por revelación me fue declarado. Me fue declarado. No está diciendo me está siendo declarado. Me fue declarado. Por favor, no pensemos que el día de hoy puede existir una revelación extra. Ni del Evangelio, ni de estas cartas, ni de ninguna parte de la palabra de Dios. No hay una revelación extra. Sí. El sentido de la palabra de Dios es aquel sentido natural, ¿no es cierto?, que le puede dar cualquier persona en uso de sus facultades a leerlo. Es el sentido común de leerlo, ¿no? No podemos espiritualizar, ¿no es cierto?, textos sacados de contexto que se transforman en cualquier pretexto para hablar cualquier barbaridad, declarar cualquier barbaridad que nuestras emociones engañosas nos dicten. Recuerde, el Evangelio ya está revelado, como lo dice aquí Pablo, como lo afirma Pablo, y como la palabra de Dios lo confirma cuando Dios le dijo a Juan en el último capítulo de Apocalipsis que cierre este libro, hablando de toda la Biblia. Hasta ahí llegó la revelación de Dios. El día de hoy no hay revelación extra. No se confunda, ¿sí? No es que Dios me dijo que en realidad esa batalla de David con Goliat significa la batalla que yo estoy teniendo contra tal cosa, contra mi jefe, contra el gobierno. No, por favor. No tergiverse la santa palabra de Dios. En realidad la palabra de Dios no se queda solamente
en comparaciones que no tienen sentido, ¿sí? A situaciones personales de cada persona, ¿no? La palabra es mucho más profunda. La palabra va mucho más adentro de solamente experiencias. La palabra de Dios toca los tuétanos del corazón, lo más profundo del alma, y lo más importante es que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, más de tratar de decir o justificar nuestras batallas personales en esta tierra, fruto de nuestros egoísmos. Ahora sí, ¿cuál es el misterio? Por favor, verso 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5. Misterio, mire, la palabra misterio se va a repetir en esta porción más o menos 4 veces. Es porque es algo muy importante. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Ya? ¿Cuál es el misterio? Déjenme un segundito, por favor. Ahora, de lo que estamos en el verso 5, vamos a saltar al verso 7, por favor. Vamos al verso 7 y dice aquí, del 5 al 7, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Quién es el administrador de este misterio? Pablo, el apóstol que conoce el misterio ahora que ha sido revelado en ese momento, ¿no es cierto? Y que hoy ya lo conocemos. ¿Cuál es entonces el misterio? ¿No? El misterio, el enigma, lo que estaba velado hasta ese entonces y que fue revelado al apóstol Pablo es la iglesia de Cristo. Ese es el misterio. Hasta ese entonces no se comprendía que judíos y gentiles podían cohabitar juntos alabando al mismo Dios. Que judíos y gentiles podían adorar juntos, que podían orar juntos, que podían ayudarse los unos a los otros, que podían edificarse mutuamente. Era inconcebible. Hasta ese momento, como les había dicho, los judíos no entraban en las casas de los gentiles, de los perversos, como dice en la traducción del hebreo al español. Y esto es un misterio. Esto es un salto grandísimo, ¿sí? Hay factores que debemos comprender para ver la grandeza de este misterio revelado, que nos revela el ministerio de Cristo. ¿Cuáles son esos factores? Hay un momento transicional del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Y qué podemos ver aquí? Número 1, de la ley a la gracia. Número 2, de la sinagoga a la iglesia. Qué importante es comprender esto. Y número 3, ¿no es cierto? De los judíos a un lado, a los gentiles a otro lado, ahora uno solo cuerpo en Cristo Jesús. Gentiles injertados en la rama, ¿no es cierto?, en el árbol de olivo. Siendo ahora un solo pueblo, ¿no? Un solo linaje, una sola patria celestial. Qué importante es comprender esto. Ya no hay diferencia. Y lo más grande y maravilloso es que la promesa de Dios para salvación de la humanidad que Dios le hizo en Génesis capítulo 12, verso 3 a Abraham, existía esta promesa, pero no se sabía cómo iba a ser ejecutada. Y fue Pablo quien escribió el cumplimiento de ese juramento divino, ¿no es cierto?, hecho a Abraham. Acompáñame, por favor, al libro de Gálatas, al capítulo 3. Libro de Gálatas, capítulo 3, verso 28. Por favor, en sus Biblias.
Vamos a leer el verso 28 y el verso 29. Y dice la santa palabra de Dios: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, recuerde esto, uno en Cristo Jesús. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. ¿Se da cuenta? Y herederos según la promesa. Somos herederos de la gracia en Cristo Jesús. Qué maravilloso es comprender esto. Somos entonces hijos de un solo Padre, que es Dios, y tenemos un mismo hermano, que es Cristo Jesús, ¿no? En la gracia de Dios. Qué maravilloso es comprender esto. Aquel que verdaderamente comprendió el Evangelio es hijo de Dios. Ahora vamos por favor a Hechos capítulo 13, verso 46. Hechos capítulo 13, verso 46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto, refiriéndose a los judíos, mas puesto que la desechasteis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos, y gracias Señor por esto, a los gentiles. Qué maravilloso es comprender esto, iglesia amada. Dentro de la iglesia, como un cuerpo unido, no hay distinciones raciales, sociales ni espirituales. Todos somos uno solo en Cristo Jesús. Qué precioso es comprender esto, iglesia amada. La iglesia entonces, ese es el motivo de unidad único y verdadero en esta tierra. No hay unidad que perdure en esta tierra, sino solamente la unidad que proviene de Cristo Jesús y su palabra. La unidad de la iglesia. Amigo o amiga que me escucha, si has escuchado esa mentira de que está bien que vengas a un discipulado, a una casa de oración, y bueno, si no quieres no vengas a la iglesia, eso no va de acuerdo a lo que la Biblia dice. Este libro de Efesios, esta carta a los Efesios, nos muestra algo totalmente contrario, pero verdadero. El cristiano bíblico, el verdadero Hijo de Dios, no es nadie en esta tierra sin su iglesia, porque es la pertenencia de ese Hijo de Dios ser parte de una iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo Jesús, que está unido a Cristo Jesús. Qué importante es comprender esto. Hay personas que se apartan de la iglesia, hay personas que lamentablemente no han comprendido esta gran verdad y dejan de ir a la iglesia. Recuerde, el que ama a Cristo, ama a la iglesia de Cristo. Vamos a leer ahora, por favor, el verso 5. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es el misterio que hasta ese entonces nadie comprendía y que fue revelado por la gracia, como dice aquí. ¿Por qué es revelado? En Cristo Jesús, por medio del Evangelio, por medio de su Evangelio, es revelado. Se debe predicar el Evangelio para que las personas comprendan este misterio. Las personas que no han comprendido bien el Evangelio, sí, no han comprendido este misterio que debemos nosotros y nos pertenecemos a la iglesia de Cristo. Por eso es que dudan en ir a la iglesia. Por eso es que muchos de ellos no ven la necesidad de ir a la iglesia. Por eso es que muchos de ellos dicen que no necesitan de otros y se creen llaneros solitarios, porque en realidad no han comprendido el Evangelio. ¡Wow! Y es en un sentido de pertenencia
en un análisis más profundo, en un estudio más profundo de estos versículos, la palabra de Dios está siendo exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Excluyente, si cabe el término. Aquel que es verdaderamente cristiano, que verdaderamente ha nacido de nuevo y que prueba de su fe, de su salvación verdadera, es que se congrega con fidelidad, que busca servir a la cabeza, que busca ministrar al cuerpo y a la cabeza. Busca servir, y por eso es que alguien que ha nacido de nuevo busca servir en la iglesia. Miren, cuenten conmigo para esto, si es que necesitan, yo lo quiero hacer, y yo lo he visto. Y hay los otros y las otras, que en cambio están esperando la hora que se acaba el culto para salir corriendo a lo que verdaderamente les complace, a lo que verdaderamente les sacia. Y no es la palabra de Dios, y no es el amor por la grey, por la iglesia, por los hermanos y hermanas que son parte de su cuerpo. ¿Se da cuenta? Eso es supremamente importante. Y verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la ¿qué? Ya lo leímos, pero quiero hacer hincapié en que dice por el don de la gracia. Todo esto es por la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y si retrocedemos un poco al capítulo 2, del verso 5, capítulo 2, verso 5 de la misma carta a los Efesios, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, mire, esto es importante, por gracia sois salvos. Es por gracia que sois salvos. Y esta gracia que nos salvó es la gracia, ¿no es cierto?, que levantó a Pablo y que le hizo administrador y predicador de estas buenas nuevas, de que Dios nos dio una iglesia, de que Cristo Jesús nos injertó, ¿no es cierto?, en su plan de salvación. Es esta gracia de la cual se habla también en el capítulo 1, ¿no?, del libro de Efesios, de la carta de Efesios, desde el verso 6 al verso 7, que dice, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Se da cuenta? Todo lo indicativo de estos 3 primeros capítulos, todo lo indicativo, la posición que tenemos. Y ahora, ¿cuál es la posición? No solamente como hijos de Dios, sino está hablándonos aquí en Efesios ya una posición dentro de un cuerpo de hijos de Dios, de la iglesia. ¿Se da cuenta? Está posicionándonos, nos está ubicando correctamente en donde tenemos que estar. Y no es, en el mundo. No es un domingo en la casa viendo cualquier cosa en la televisión, sino en la iglesia, sirviendo en la iglesia, ¿no? Recuerdo a mi padre, cuando él por primera vez vino a Cristo, buscaba con pasión servir en la iglesia. Quería que le tomen en cuenta, aunque sea para barrer los pisos de la iglesia, aunque sea para lavar los baños de la iglesia. Quería que le tomen en cuenta a mi padre, recuerdo, porque fue una Navidad cuando mi papá conoció a Jesús, una época cercana a la Navidad. Quería estar pasando las fundas que los hermanos llevaban para hacer un agasajo
navideño, una celebración navideña, con personas que no conocían el Evangelio. Mi padre quería pasar esas fundas, quería amarrar esas fundas. Tal vez no conocíamos mucho de la palabra de Dios en ese entonces, pero el anhelo de un verdadero hijo de Dios es servir a Cristo y a su iglesia. Qué maravilloso es comprender esto, que la única y verdadera unidad que vamos a poder tener en esta tierra es la unidad en la verdad y la verdad del Evangelio. Este Evangelio de verdad que nos hace ciegos a las maldades de este mundo en cuanto a la diferencia del idioma, el color de la piel, como ya lo mencionamos, la sociedad en la que crecimos, la economía que tengamos. A Dios no le importa nada de eso, sino nuestro corazón, nuestra salvación. Y qué maravilloso es, como dice la palabra, habitad los hermanos juntos. Qué maravilloso es que muchos hermanos y hermanas en Cristo Jesús pueden llegar a ser, ¿no es cierto?, más amados, más queridos que la propia familia física, que cuando conocemos el Evangelio nos hace a un lado. En la iglesia hallaremos verdaderamente hermanos que se preocupen genuinamente por nosotros, por nuestra salvación. Mi querido amigo, mi querida amiga, hemos visto la implicación de tener una iglesia en esta tierra, un regalo maravilloso que Dios nos ha dejado, que Cristo con tanto amor nos lo dio y lo reveló como ese misterio que estaba velado y que ahora es revelado para nuestro ministerio, para nuestro servicio, para nuestro fin en esta tierra, la gloria de Dios a través de nuestras vidas, sea con el gozo o con el sufrimiento. Que mi Señor Jesús les bendiga. Gracias por haber escuchado esta predicación, que ha sido predicada en apego a las Escrituras, de una forma expositiva. Oremos, mis queridos amigos y hermanos. Padre Celestial, gracias por esta tu palabra bendita. Gracias porque es la verdad y es lo que necesitamos escuchar, tu verdad, porque tu verdad es la única que hará libre al ser humano. Gracias porque tu palabra, Señor, es rica, es abundante, Señor, Padre, y es suficiente para nosotros. Es la que sacia nuestras almas y la que nos renueva de fortaleza, porque la fortaleza, Señor, viene solo de ti. A ti te damos la gloria. Oro por todos aquellos que han comprendido el Evangelio y han escuchado esta predicación, tu palabra, para que sean afirmados en sus iglesias, para que sean afirmados en la iglesia de Cristo. Señor, para que comprendan su fin, con el que tú les creaste y con el que tú buscas, Señor, que nuestras vidas te glorifiquen aquí en la tierra. Y también oro por aquellos que han escuchado, pero que aún no han comprendido el Evangelio, pidiéndote, Señor, que obres en sus corazones a través de esta tu palabra, que cumpla el fin con el que tú la enviaste, que sea la salvación de aquellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.